Bueno, habíamos comentado las primeras veces que estamos trabajando ahora en común, en paralelo con Valencia, gracias a la disposición, muy buena disposición e iniciativa de Solimán López, artista español, que tiene una iniciativa de la cual nos va a hablar hoy, que es el Hard Disk Museum. Así que, Solimán, primero agradecerte mucho tu presencia, todo el esfuerzo que has hecho en la organización de este evento desde el otro lado del Atlántico, que aparte lo has hecho en tiempo récord. La verdad que felicitaciones, nos ha dado mucho placer. Y que bueno, todas estas conexiones y demás han sido gracias a Brian McKern, a Martín Groisman. Y bueno, creo que esto, como lo hablamos hoy, en la conexión con Martín, es el comienzo de una fructífera colaboración entre ambas partes. Y seguramente te tengamos, el año que viene por acá, esperemos que sí. Así que, bienvenido y ya damos comienzo a tu presentación. Bueno, Daniel, muchas gracias. Devuelvo los halagos porque la verdad que está siendo un placer y sobre todo yo pensaba que era algo necesario, ¿no? Poder establecer este puente entre pensadores y actores locales, en este caso en Valencia. Yo no soy valenciano, yo nací en Burgos y llevo viviendo en Valencia como 4 años, pero bueno, pronto me hice con el tejido cultural local y con la gente que realmente pensaba que estaba un poco trabajando en la misma línea de trabajo que un servidor. Y bueno, la verdad que todo va muy fluido, muy contento y sobre todo ver que aquella gira que hice este verano ya pasado por Sudamérica con el Hard Disk Museum, que me llevó a Brasil, Argentina y algunas jornadas a Uruguay, pues mira, ha tenido sus frutos en una colaboración que, como bien dices, seguramente será para muy largo. Así que estupendo por ambas partes. No me enrollo con la introducción, que ya gastaréis un poco expectantes para el inicio de mi charla. Y Daniel, permitidme un poco que vaya al contrario en mi presentación. El Hard Disk Museum va a ser lo último que veamos porque va para que entendáis que es una consecuencia más que un propósito, para que nos entendamos. Voy a compartir la pantalla para que podáis ver un poco las diapositivas. Creo que es la mejor manera de hacerlo. Dime por favor que veis lo mismo que yo ahora. Sí, perfecto, se está viendo la pantalla. Perfecto. Muy bien. Estáis leyendo formalizaciones y formulaciones, ¿no? Sí, exactamente. Vale. Bueno, este es el título que un poco da inicio, da pie a este pequeño ensayo. Quiero llamarle ensayo porque lo que vamos a ver hoy es yo suelo ser un poquito más excéntrico, un poquito más personal en las charlas, en las ponencias, presentaciones que parto, pero me parecía lo suficientemente académica la situación como para hacer algo un poquito más, más profundo, por así decirlo, y sobre todo que no quería dejarme nada atrás. Así que nada, vamos a arrancar un poco. Cuando hablamos de formalizaciones y formulaciones en la edad del dato, me estoy refiriendo a cómo se comporta la obra de arte dentro del contexto de lo actual, ¿no? El contexto en el cual, como veréis, se basa todo en lo que es el dato. El dato que ahora entenderemos desde diferentes puntos de vista. Para que un poco nos situemos y tengamos una visión general de lo que voy a intentar trabajar y tratar en esta presentación, vamos a hablar, como os comentaba, sobre el dato en sí mismo, que es el dato que entendemos por el dato en la edad contemporánea. Luego una sección que he denominado como actualización del sistema, evidentemente haciendo un guiño a la nomenclatura que tradicionalmente se utiliza en el argot de los ordenadores y de los sistemas operativos, para después adentrarnos un poco en qué entiendo yo por el término dataísmo, que es un término que vengo un poco defendiendo, sobre todo desde un punto de vista artístico, para luego recaer en una especie de reflexión en voz alta sobre la situación social y cultural en la que nos encontramos, y por último, ya sí, abordaremos las decisiones artísticas que yo he tomado en mi propia trayectoria particular para visualizar todo esta amalgama de conceptos, ¿vale? ¿Se me entiende bien, Daniel? Que yo a veces hablo muy rápido. Perfecto. El audio está saliendo perfecto. También muy bien, genial.
Vale, pues entonces, sin más, entro un poco ya en materia, ¿vale? Vamos a entrar en lo que es la sección de, como os decía, sobre el dato. Cuando analizamos la palabra dato, evidentemente pues me dirijo a dos fuentes fundamentales de información, como son en España el diccionario de la Real Academia Española y luego Wikipedia, que es un poco como el vademecum de opiniones de toda la comunidad de Internet. Entonces, en la RAE se define el dato como información sobre algo concreto que permite su conocimiento exacto o sirve para deducir las consecuencias derivadas de un hecho. A este problema le faltan datos numéricos, ¿no? Es un ejemplo que ponen en la RAE. Luego también se alude al término como un documento, un testimonio o un fundamento. Y por último, se habla de información dispuesta de manera adecuada para su tratamiento por una computadora. En el caso de la Wikipedia, la visión es un poquito más sui generis, es un poquito más amplia y nos habla de un dato, es una representación simbólica, y aquí nos dice numérica, alfabética, algorítmica, espacial, etcétera, de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa. Luego también dice que los datos describen hechos empíricos, sucesos y entidades, y luego también menciona que es un valor o referente que recibe el computador por diferentes medios. Los datos representan la información que el programador manipula en la construcción de una solución o en el desarrollo de un algoritmo. Primera conclusión que saco de estas definiciones. Nunca se relaciona el dato, sí con la informática, sí con incluso la alfabética, las matemáticas, incluso con la arquitectura, pero nunca directamente con el mundo del arte. Sí que hay una relación, de alguna forma, es decir, no hay ninguna relación que aluda al dato como una fuente de información para el arte o para la creatividad. Pero yo creo que han cambiado muchas cosas, es decir, hoy en día, en esta definición, si encontramos la palabra programación, por ejemplo, o habla del programador. Esto sí me llama la atención, porque la programación es una de las grandes novedades que el arte haya asimilado como parte propia y como parte fundamental de la creatividad contemporánea. ¿Por qué digo esto? Porque hasta hace muy poquito tiempo, y yo he sido víctima de esta situación, el arte no gozaba, el entorno del arte no legitimaba las creaciones obtenidas por una computadora como obras artísticas. Recordemos, por ejemplo, la lucha de la fotografía en su momento hasta convertirse en arte, y recordemos la lucha que todavía sigue estando vigente del arte digital para consolidarse como herramienta de creatividad artística, ¿no? Entonces me agarro a esta parte en la que se menciona la programación dentro de la RAE, pero no por el punto de vista de que esté dentro de la denominación de estas definiciones, sino porque el arte se ha sido capaz de incorporarlo. Nos vamos también un poco, quiero saltar ahora, pues eso, a pensar un poco en la situación en la actualidad, ¿no? Desde un punto de vista anacrónico, que de alguna forma nos posiciona como fieles a la historia, pero también nos genera una cierta falta de creatividad en la manera de abordar determinados términos y determinadas situaciones actuales. El artista, de alguna forma, tenemos que defender nuestra posición en el tiempo y, sobre todo, nuestra subjetividad, porque al fin y al cabo es una posición muy personal que siempre acaba aportando algo al colectivo. Voy a intentar despejar algunas dudas, como si de alguna especie de ecuación matemática se tratara, que es un poco la sección que hablaríamos de actualizaciones del sistema. Cuando hablo de actualizaciones del sistema me refiero vamos a hablar de términos que todos tenemos en la boca a diario, pero que de alguna forma no se han revisado. Os pongo un ejemplo que está fuera un poco del arte, la palabra democracia. La palabra democracia es un término que viene desde el mundo griego, pero seguimos empleándola en un mundo contemporáneo que en ocasiones no hace ni justicia ni es representativa de la situación actual social y cultural en la que nos movemos, ¿no? Y en torno a ella se articula todo un discurso de política que nunca realmente es capaz de satisfacer a nadie, porque realmente la base está obsoleta. Entonces, bueno, empezamos un poco por eso, por intentar desgranar qué es el término contemporáneo. En la charla que hemos visto hace poquito de Sergio, él hablaba que lo contemporáneo no existe, sino la necesidad de ser contemporáneos por nuestra parte, ¿no? Yo cuando hablo de contemporáneo me refiero a que, evidentemente, en términos artísticos, cuando hablamos de contemporáneo estamos dando por hecho, estamos asumiendo
que hay una edad moderna, que hay una edad clásica, que hay un renacimiento, un barroco, un gótico, hay hasta un Big Bang, para que nos entendamos. Esto es una aclaración de exquisita necesidad cuando las nuevas prácticas artísticas se refiere y requiere en todo momento una evolución estilística, conceptual y estructural en lo que al propio término que la antecede se trata, es decir, arte. Es decir, cuando hablamos de contemporáneo precedido por la palabra arte, debemos de tener muy claro que estamos hablando de una historia de los estilos. Cuando hablamos de una historia de los estilos, siempre tenemos que intentar provocar un estilo nuevo. Darle la espalda a nuestras novedades nos aleja de la contemporaneidad y, por supuesto, nos sitúa más en lo clásico. Siguiendo este juego de orden de estilos, como ya propuso teóricos del arte como Max Débora, John Ruskin o propio Heinrich Wolfling, hacer arte contemporáneo es hacerse eco de la actualidad, es actualizarse. Hacer arte contemporáneo es estar en continua evolución, tanto formal como estilística, conceptual, metodológica, comercial, discursiva y, sobre todo, y lo que me parece más importante en primera instancia, en evolución personal. Partiendo de esta base discursiva y tras esta pequeña, más que dudosa, entretenida introducción, voy a intentar analizar desde los puntos de vista que articula la producción artística qué significa y dónde pivota la creación sí contemporánea actual. ¿Por qué digo sí contemporánea actual? Porque creo que el término contemporáneo se malutiliza en muchos ámbitos. Yo soy muy crítico en esta postura y ahora veremos por qué. Cuando hablo de contemporáneo me refiero, voy a dejar de lado aquellas manifestaciones que necesitan un upgrade, ¿vale? Sigo con los términos anglosajones relacionados con el argot informático, o que funcionan con versiones anteriores por miedo a que el software vaya más lento. No sé si se entiende la metáfora, pero hay mucha gente que tiene miedo a estar actualizado a las últimas vanguardias, a las últimas tecnologías, tanto desde un punto de vista de mercado como desde un punto de vista de producción personal. Por supuesto, hablando de todos estos términos, vamos a hablar de lo que es el dato. Una aclaración, nuestra lengua castellana es muy rica, pero precisamente en estas lindes tiene una pequeña debilidad. Cuando hablamos de archivo, en el lenguaje castellano, la lengua castellana, perdón, la palabra archivo no tiene la diferenciación como la tenemos en inglés. En inglés, cuando hablamos de file, nos referimos al archivo digital independiente, unitario, y cuando hablamos de archive, nos estamos refiriendo a una sucesión, a una compilación de varios archivos digitales, en este caso, que tienen algo que ver en común, ¿no? Entonces se genera un archivo. En castellano hablamos de archivo y se incita a veces el error de decir, ¿de qué me estás hablando? ¿De un archivo como compilación o de un archivo digital? En mi caso siempre me estoy refiriendo a la palabra archivo en el término de el que tiene la extensión .jpg, .mov, etcétera, etcétera. Cuando nos referimos al dato, estamos haciendo alusión a todo aquello que recibimos por nuestros sentidos. Es susceptible de ser analizado e interpretado. El ser humano vive del dato como fuente de información básica, como unidad mínima de entendimiento con su homólogo, es decir, con las personas que nos rodean o con nuestro propio entorno. El dato es lo que el grano de arena significa para el desierto, por así decirlo, es lo que el píxel significa para la imagen digital y es lo que el 1 y el 0 representan. Y como conclusión aquí decir que el arte siempre fue dato. Y ahora un poco os justificaré estas elucubraciones. ¿Por qué digo esto? Porque el dato, por ejemplo, los pintores impresionistas, cuando empezaron a pintar su pincelada movida, que no olvidemos que fue producida por la Revolución Industrial, y esa mirada desdibujada, esa mirada movida que el ferrocarril permitía a los pintores a bordo de un vagón de tren, generó una mirada a otra que generó también la necesidad de una retentiva diferente que se plasmaba también en el tiempo. Por ejemplo, imagino a Monet, no sé, un poco entrecerrando la mirada de alguna forma para intentar recrear a posteriori con su pincel ese movimiento perpetuo que el tren generaba en el paisaje. Por supuesto que es una manera de visual data la que estaba haciendo Monet con sus recuerdos en retina del paisaje movido con sus propios apuntes. Pero no hace falta irse tan cercanamente. Si seguimos yéndonos mucho más al pasado, y ahí hay cosas que nos tocan de una manera muy directa en Sudamérica, con toda esa cultura de lo ancestral, con toda esa cultura del más allá, que la tenéis muy potenciada.
Si nos vamos, por ejemplo, a Altamira, en España, por ejemplo, también allí había muchos datos incorporados, datos que ayudaban a colocar esas piezas, esos bisontes en la propia arquitectura de la cueva, datos que hablaban de quiénes eran ellos mismos y los representaban allí, o datos que incluso hablaban de qué cantidad de luz era la necesaria para que las sombras en el bisonte se viesen de manera correcta. Esto mismo ocurre en Stonehenge, por ejemplo, cómo incide la luz en esos monolitos que forman un círculo de piedra, o la Puerta del Sol de Machu Picchu, o la de Tiahuanaco en Bolivia, ¿no? Y por supuesto las pirámides de Egipto, con todos esos jeroglíficos, esas ingenierías de datos, de alineaciones de estrellas o las proporciones divinas del David de Miguel Ángel, ¿no? Todos estos ejemplos utilizan el dato de una manera o de otra y lo que acaban es formalizando este dato con la estética del momento. Es decir, no estamos haciendo nada nuevo que no se haya hecho en la historia del arte hasta hace muy poquito tiempo y que seguimos generando eso. Utilizamos los datos de una manera u otra, o sea, de una manera formalmente X o formalmente X, ¿no? Evidentemente, ¿cuál es la situación del dato en nuestra era? ¿Qué está pasando hoy en día? Os voy a poner algunos datos, ¿no? Algunos números, ¿no? El dato ha adquirido conciencia propia, el dato es herramienta, es moneda de cambio. Ya no requiere ser almacenado retinidamente, sino que es susceptible de vagar por la nube, lo podemos capturar en real time, en tiempo real, y puede ser, por supuesto, ponderado, o sea, mesurado, controlado, de manera creativa, por última instancia, por el arte. Si alguien duda de estas cuestiones, no sé, la obra de Ryoji Ikeda, si alguien la conoce o si queréis luego profundizamos en el tema, Ryoji Ikeda para mí es el Miguel Ángel del siglo XXI en la utilización de los datos. Ryoji Ikeda hace instalaciones como Datamatics, por ejemplo, en la cual el dato es fundamental, es protagonista absoluto, pero genera una estética espectacular. Por daros algunos datos más relacionados con el marketing y con el internet y con lo digital que con el propio arte, hay más de 4,4 millones de personas en el mundo trabajando en Visual Data, en datos, utilizando datos de una manera básica, de una manera muy de ingeniería de datos. ¿Qué significa esto? Significa que en sociedades avanzadas aproximadamente cada 2 años se generan 150.000 puestos de trabajo relacionados con la gestión del dato. Es decir, es una práctica contemporánea, una generación de hipertextos contemporáneos que no aluda al dato, cuanto menos debe tocarlo porque es más que reprochable que no lo haga, por la importancia que tiene nuestra sociedad. Básicamente lo que digo es un poco hablar de arte, tampoco me quiero detener en estos conceptos relacionados tanto con la industria digital, pero bueno, es importante que sepamos dónde estamos porque el artista también tiene que saber en qué entorno se mueve y sobre todo saber dónde está la economía de lo que hace, ¿no? También quiero traer a colación dentro de estas ecuaciones, dentro de esta actualización del sistema, qué es la imagen digital, es decir, vamos a hablar de la imagen. La imagen es la gran estudiada de la historia del arte, ¿no? La imagen se ha estudiado desde los grandísimos orígenes de la teoría del arte, no seré yo quien pueda realmente proponer algo nuevo respecto a la imagen, pero sí que creo que hoy en día sí podemos hablar de algo diferente, y es que la imagen sigue siendo imagen, pero lo que ha cambiado son los dispositivos con los cuales se controla esa imagen, tanto a nivel de toma de imagen como luego de procesamiento de esa propia imagen. Me gustaría un poco, bueno, pues eso, decir que la imagen siempre ha sido un remix en tanto y cuanto que deslocalización de su visualización posterior. La imagen siempre se tomaba en un espacio concreto para luego visualizarse en laboratorio, manipularse o producirse. La única que intentó hacer un atisbo más coetáneo a lo que tenemos hoy en día fue la Polaroid, que sí que te permitía ver la misma imagen que tomabas en el propio contexto donde la imagen había sido tomada. Esto está ocurriendo hoy en día a diario. Yo tomo una imagen con mi teléfono móvil y estoy viendo la imagen, el resultado de esa imagen, en el propio espacio donde la he tomado. Con lo cual eso es un clic mental muy importante a la hora de tomar imágenes y a la hora de interpretar imágenes, porque la estoy tomando, la estoy consumiendo en el espacio donde se ha tomado, con el mismo olor, con la misma luz, con el mismo momento personal y sentimental. Pero también la imagen es remix en tanto y cuanto enmarcado subjetivo y aislamiento de una realidad. Es decir, ahí estamos hablando siempre de lo mismo, ¿no? La fotografía como, bueno, hay mucho texto al respecto de todo esto. Pero
yo me quiero detener en algo más allá. Yo hablo de que la fotografía, por ejemplo, que se toma en el teléfono móvil, no es fotografía. La fotografía, en tanto y cuanto se toma con el teléfono móvil, carece de esa poética de la fotografía y se convierte en un asistente de la memoria. La fotografía es un asistente de la memoria que lo que hace es congelar momentos y lo que provoca es que de alguna forma nos tranquilice mentalmente en que lo que está viendo nuestro ojo está siendo recordado, recapitulado y almacenado por un dispositivo digital. Pero por supuesto esto tiene su parte negativa, y es que la parte negativa aquí está en que evidentemente el ser humano cuando tiene mucho de algo le resta valor. Es como aquel que se calienta en la candela quemando dólares por no salir a la puerta de la calle y buscar leña, ¿no? Y precisamente eso le está pasando con la imagen y por extensión con gran parte de la producción digital. Hay una gran cantidad de información que no se está valorando en su justa medida precisamente por la aglutinamiento de información y de imagen que tenemos. Es decir, hoy la imagen no se analiza en su independencia, sino que se analiza en su acumulación. Un claro ejemplo es Instagram. Instagram, valoramos un perfil de usuario de Instagram no por una imagen, sino por toda la imagen completa que obtenemos de ese usuario. Es decir, sacamos un juicio de valor no por una imagen individual, sino por la acumulación de las mismas. Y bueno, como dato estadístico, deciros que Instagram básicamente genera, os voy a decir por aquí que tengo aproximadamente casi medio millón de fotos en un minuto. Es decir, estamos en una auténtica revolución de la imagen y, por supuesto, bueno, haciendo en términos históricos la historia del arte en un minuto, ¿no? Por así decirlo, ¿no? La tercera de las... Bueno, antes de nada me gustaría un poco que analizásemos esto que estamos viendo en pantalla, también sobre la propia semántica de la imagen digital. Aquí estamos viendo caracteres, pero yo estoy viendo otra cosa en ese hipertexto del que hablamos en el seminario. Cuando yo veo unos y ceros, yo estoy viendo el core de la imagen digital, estoy viendo las raíces, estoy viendo el inframundo del arte digital a través de este binomio 1 y 0, de este on-off que es la imagen digital. Y abajo también podemos ver una equivalencia alfanumérica, es el código 002FA7. Yo no veo este código, yo lo que veo aquí es el azul Klein. Precisamente es la equivalencia en tono pantalla, en píxeles, del tono azul Klein que tan famoso y así conocido es en el mundo. Yo tengo una obra, podéis rastrear por internet, se llama precisamente Excel Klein y trabaja sobre esta idea de apropiación de tonos alfanuméricos en internet, ¿no? Entonces yo aquí cuando veo estas dos imágenes, para mí son imágenes, no son números, mi mente ya está hipertextualizada y ya no ve esos dígitos, ya está empezando a ver formas que a priori no existen. Y por supuesto quería traer dentro de esta ecuación, que es la que estamos hablando un poco, evidentemente hablar sobre el término digital, ¿no? ¿Qué es lo digital? Parece como que todo lo tenemos como dado por hecho, pero bueno, hay cosas que sí que me gustaba traer un poco encima de la mesa. Es un término que por la propia evolución del sector se está reafirmando cada vez más, aunando sus dos principales definiciones, la relacionada con los dedos y la del suministro de datos mediante dígitos. Esta imagen de Ai Weiwei y Fuck-Off del año 2000 resume perfectamente todas esas acepciones de la palabra digital. ¿Por qué? Uno, está utilizando el dígito, en el término físico su dedo, para realizar una acción artística. Dos, es una de las imágenes virales en el mundo digital más potentes de la era contemporánea. Y, por supuesto, establece esa conexión bidireccional entre lo que es el dígito físico y el dígito numérico. Y, por supuesto, el mensaje, la comunicación, lo digital comunica, y Ai Weiwei en esta pieza lo hace de manera magistral. Bueno, pero por supuesto es cierto que la complejidad y sobre todo la inagotable capacidad de regeneración y actualización del sector digital nos ha encasillado en cierta medida en la metafísica que todo ismo artístico tiene en sus orígenes. Lo que pasa es que el arte digital tiene ya más de 30 años. ¿Qué ocurre? Que es un lenguaje que está en continua evolución y no nos deja salir de ese bucle de autorreferenciamiento al propio arte digital. La pintura, por ejemplo, para hacer una analogía con esa manifestación artística, tuvo su momento en el cual, por ejemplo, Pollock hablaba de la propia pintura a través de la mancha pictórica en una autorreferenciación a la propia pintura. En el arte digital ocurre que seguimos todavía encastrados dentro de ese
esa autorreferencia al mundo digital, que no nos deja evolucionar de alguna manera hacia otros hipertextos relacionados con lo digital. Lo que sí está claro, que me gustaría hablar de que el arte digital tiene mucho camino por recorrer y sobre todo por entender, pues algo tan a priori y lejano a nosotros como es lo intangible digital, cada vez nos toca más, aderezado con esa característica fundamental de la supervivencia, el juego. Lo digital tiene una automática relación con lo que es el juego. Si conocéis a Gadamer, un teórico del arte bastante famoso de los años 70, 80, 90, tenía una frase muy famosa que jugar es ser jugado. Cuando Gadamer habla de jugar es ser jugado, se refiere a que realmente el arte surge en el preciso instante en el cual el espectador juega con la obra. Si no hay un juego con la obra de arte no se produce, no hay un juego. Me gusta mucho traer esta historia porque en lo digital siempre estamos jugando. Y es una de las principales adicciones que tenemos al mundo digital. Y por supuesto, sabemos que el juego en lo digital es el pegamento que une el dedo a la pantalla y como sabemos es instantáneo y además funciona, súper bien. Me iría ahora, de estas definiciones que estoy intentando trazar, al término información. Traigo a colación esta imagen de Alan Bartol. Para que no conozcáis a Alan Bartol, es muy famoso, muy conocido por su obra de los pendrive, que coloca en diferentes arquitecturas de la ciudad para relacionarse con la gente a través de datos, pero sin pasar por internet. Y para los que conozcan la obra de Ai Weiwei, esta obra es una actualización de la obra de Ai Weiwei en la que él lanza de manera totalmente desprovista de carga emocional, lanza vasijas dinásticas de las dinastías chinas, la lanza, la rompe y hace una misma secuencia como la que hace aquí a Alan Bartol. Alan Bartol está aquí rompiendo Internet, Alan Bartol está rompiendo la información como la entendemos hoy en día. Me parece una pieza magistral que tiene una relación absoluta con la anterior de Ai Weiwei, pero además nos habla, por supuesto, de la información como la entendemos ahora mismo. Cuando hablamos de esta información, quiero definirla como la información es el conjunto de datos reunidos de un orden lógico con o sin intención. Es decir, para la mente más perezosa es el eslabón último de la cadena. Es decir, cuando vemos el telediario vemos un informativo, vemos información, pero no vemos el dato. Para la gente un poquito que tiene algo más, le gusta buscar un poquito más allá, digamos que debemos irnos al dato para realmente tener una información de valor. Analizar una información es, sin lugar a dudas, coger el microscopio y hacer un trabajo de macros y de micros para llegar a lo que coloquialmente decimos como el kit de la cuestión. De este modo utilizaremos el término información para referirnos a los estudios light, desprovisto de concepción crítica profunda, y utilizaremos el término dato para las aseveraciones más profundas y rigurosas. Atenderemos a la palabra información para hablar de la galaxia y atenderemos al término dato para referirnos a la antimateria, al germen propio de toda la materia. Es la información, por tanto, cuando hablamos en términos de arte, la información la dejaríamos en términos de marketing, para los mass media, para las encuestas pagadas, para la política y para el arte que se dice ser contemporáneo. Y hablaremos de superinformación cuando en la cadena de montaje todos los datos están contrastados, son investigados, son anotados e interpretados de manera certera, provocando una eclosión del sistema y de alguna forma autogenerando nuevos datos. Si mencionamos en términos generales y por falta de tiempo, visión crítica de nuestra sociedad está inmersa en aquello que podríamos llamar como infomanía, que no es ni más ni menos que una adicción a la actualización de los datos en pantalla, a la visualización del badge. Para los que no sepan qué es un badge, es el pop-up que aparece cuando en Facebook tenemos una notificación y te aparece un puntito rojo con un número. Hay estudios psicológicos que plantean adicciones a ver ese icono en pantalla. Nuestra mente busca ese icono en pantalla para recibir nueva información. Está estudiado, no me lo estoy inventando. También tenemos esa adicción a ese movimiento nervioso con el dedo para desbloquear la pantalla, a ver si de repente hay algo nuevo que visitar en nuestro terminal. Y básicamente, lo que somos infomaníacos, que estamos consumiendo ruido ensordecedor,
que, como en la metáfora del árbol y el bosque, sin duda provoca que la información nos impida ver el dato, ¿no? Es decir, es esa pantalla que, sin contrastar, nos impide ver de dónde viene toda la información que está por detrás. Por último, ya me iré pues eso, hablar del término dataísmo, de justificar el término dataísmo, que se ha utilizado, investigado varios meses sobre este término. Se utiliza relacionado con la filosofía y con la sociedad, pero muy relacionado con lo que podríamos llamar la reificación. Es un término que yo trabajé hace mucho tiempo. Cuando hablamos de reificación, estamos hablando de cosificar las cosas, utilizar elementos del ser humano como cosas. Y por eso os preguntaréis qué pinta la imagen de una prostituta en esta diapositiva. Pues precisamente la prostitución es una reificación absoluta, es la utilización del cuerpo como una cosa, como un objeto que, más allá de estar animado con sentimientos, es todo lo contrario, está inanimado y no tiene sentimientos. Es el término exacto en el cual se asocia en la actualidad al dataísmo. El dataísmo propone un futuro en el cual el ser humano es dato puro y duro, en tanto y cuanto nuestra proyección del yo está en Internet, con lo cual se convierte en dato. Yo me hablo del término dataísmo haciendo evidentemente un giro de naming, de nomenclatura, evidentemente lo tenéis todos en mente con el dadaísmo, ¿no? El dada. Pero bueno, no tiene nada que ver con el dadaísmo, exceptuando el término, porque el dada, como sabéis, tenía mucha ironía, y cuando hablamos de dato, la ironía se pierde. El dato es pura estadística en muchas ocasiones, y el dato es de todo menos ingenuo. El dato es pura realidad. Como os decía, el término dataísmo se asocia a la filosofía, y uno de los grandes pensadores es un israelí llamado Yuval Noah Harari, que es la persona que más está trabajando en este término relacionado con la filosofía y con la sociedad. En nuestro caso nos centraremos en el término dataísmo vinculado con el mundo de la creatividad y con el mundo del arte. Y dentro de ese contexto yo he hecho una pequeña aproximación a ese término, que sería la corriente cultural, social y artística que depende del dato digital o digitalizado como fuente de información e inspiración para el desarrollo y configuración de procesos artísticos, conceptuales y de pensamiento. Más allá de pretender sentar cátedra, simplemente un acercamiento al dato, al término, y es totalmente revisado. Podríamos seguir trabajando. Aquí tenéis un ejemplo de la obra de Ryoji Ikeda, que antes os mencionaba, que es Test Pattern, y como veis, Ryoji Ikeda consigue una estética visual potentísima, simplemente utilizando datos que extrae de movimientos de galaxias y del ADN humano. Podríamos hablar, como os decía, de otros términos, como podría ser la interacción, el videojuego, el hipertexto, como ya estamos trabajando mucho en él, la metáfora digital o el esquemorfismo, que es lo que estamos viendo aquí ahora mismo en pantalla, ¿no? El esquemorfismo es simplemente la transición visual, la copia visual de un objeto real al mundo digital, la incorporación de una interfaz real al mundo digital. Hasta hace muy poquito, el logotipo de Instagram, por ejemplo, era un ejemplo que hay de esquemorfismo. Es una aplicación que se dedica a fotografía, y su propio icono pretendía ser una cámara lomográfica en su propia estética. Gran precursor de este esquemorfismo es Apple, como todos conocemos, con sus iconografías de interfaces digitales. No me voy a detener en esta parte, simplemente saber que simplemente es meter un poquito el dedo en la llaga, pero la llaga está muy abierta y todavía hay muchísimo por hablar, ¿no? Entramos en la sección que le he llamado preámbulo para una caída, ¿no? ¿Dónde estamos? Dentro de este contexto vamos a hablar de la información como herramienta, de la revolución tecnológica en la cual nos encontramos, de la desmaterialización del arte, que me parece muy interesante, de la ciencia versus religión, de la asimilación tecnológica transgeneracional y, por supuesto, del open source como herramienta fundamental para la evolución tecnológica en la cual nos encontramos. El vídeo que veis detrás es una captura de pantalla de una excursión que yo realicé en una acción artística por Second Life. Second Life, ya se conocéis, la plataforma de relaciones personales en un mundo paralelo, por así decirlo, virtual, que tiene ya una arquitectura y un mundo vectorial y poligonal
espectacular. Yo me dediqué en esa prospección a buscar los límites, la barrera tecnológica de estos mundos y buscar las barreras. Como veis, el personaje de repente va a llegar a puntos en los cuales ya no puede avanzar más porque el mundo se le acaba. Me parece una metáfora bastante chula, bastante interesante para hablar de ese preámbulo para una caída del momento en el que estamos, ¿no? Estamos en un momento en el cual estamos cayendo y no sabemos cuándo vamos a hacer pie y si lo vamos a hacer de una manera certera, ¿no? Estamos avanzando, estamos creando, evolucionando, pero no sabemos realmente hacia dónde vamos, ¿no? Como veis ahora el personaje ha llegado a un final. Si viésemos el vídeo entero, el personaje acaba saliendo del medio líquido, acaba saliendo de la profundidad marítima para volar y de repente encontrarse que también en el cielo también tiene barreras arquitectónicas, ¿no? Y es un poco pues como ese Jim Carrey en el show de Truman, ¿no? Cuando de repente acaba encontrando el final del escenario en el cual está dentro, ¿no? Y es un poco esta metáfora en la que quería trasladar. Nos centramos un poco en la información como herramienta. No es algo nuevo esto de la información como herramienta. Disculpa un segundito que tengo aquí la chuleta. Hablaba que el concepto de información debemos pensarla más que como vapor intangible e insulso. Debemos de analizarla como una herramienta sólida, de acero y con un peso específico. La información siempre ha sido gula para los grandes mandatos, pero en nuestra época lo es más, porque es la información disponible para las altas esferas, sino que atraviesa física y metafísicamente todos los estratos sociales gracias a Internet. La información es herramienta de control, pero también es una herramienta controlada que se encuentra en continua lucha para dejar de serlo, ¿no? Para dejar de ser necesitar estar controlada. La democratización de Internet como espacio de opinión, que tantos blogs llenan en su intento de desmantelamiento, ha generado una lucha de poder y de likes a través de la figura de los influencers, por ejemplo, esos dioses terrenales, ¿no? Esas figuras que están localizadas en Internet, que tienen un contacto directo con el pueblo, que son su voz y que son su voto y que generan encuentros de opinión que, bajo mi punto de vista, son muy benefactores para el bien común. Esta revolución tecnológica en la que nos encontramos no tiene precedentes en la historia, es algo totalmente nuevo y es la mayor de las revoluciones que el ser humano ha experimentado a lo largo de su historia. Es una revolución tal como la que se dio de pasar del neandertal, digamos, al Homo sapiens. Como sabéis, el Homo sapiens y el neandertal convivieron durante bastante periodo de tiempo, físicamente incluso en la península ibérica, por ejemplo, como ocurrió esa coetaneidad de especie, y es lo mismo que nos va a pasar con el actual Homo sapiens y con el que, digamos, podría ser ya el Homo technologicus. No hablamos de un Homo technologicus en la medida en la que yo llevo un terminal telefónico, no. Hablamos de un Homo technologicus que ya aumenta sus capacidades de percepción del mundo y sus capacidades físicas a través de exoesqueletos, a través de gadgets corporales, de wearables, a través de grandes tecnologías que están ya a nuestro alcance y que nos van a propulsar hacia otra esfera de lo común, ¿no? Desde aquí nos hemos ido ya a algo que me interesa mucho que analicemos, que es esto. La imagen como tal, en un futuro, la imagen, la comunicación, el hipertexto ya no se va a desarrollar a través de la palabra y de la imagen, sino a través solamente de la imagen. Todos, si estáis viendo esta imagen, creo que os estáis dando cuenta de lo que quiero transmitiros. Os estoy diciendo, págame a tiempo, o te acuchillo, o te tiro una bomba y te mato. Yo he tardado como aproximadamente el tiempo voy a tardar en explicaros verbalmente lo que significa lo que estoy transmitiendo con estos emoticonos en tiempo real. Cuando hablo de futuro, de ese Homo technologicus, hablo de personas que van a poder transmitir a través de diferentes exoesqueletos cerebrales imágenes en tiempo real. Imágenes que ya estamos creando en Internet y que yo, si busco en Google rápidamente la palabra playa, automáticamente me aparece una secuencia de imágenes relacionadas con playa y yo mentalmente elijo la que me interesa, pero tengo que ir al ratón, seleccionarla, etc. Y luego busco la imagen de mi pareja, por ejemplo, para vincular esa imagen de la playa con ella. Automáticamente estoy dando a entender que quiero ir a la playa con esa persona. Cuando consigamos estar conectados a esa superbase de datos mundial de imágenes, automáticamente nuestra imagen buscará playa, nuestro cerebro buscará playa, localizará la playa que le interesa y buscará la imagen de nuestra pareja y automáticamente mandará ese input
en tiempo real a la persona receptora y en centésimas de segundo sabemos qué queremos, sin la necesidad de establecer un lenguaje verbal que es cuanto menos ya casi ancestral. Todos estos comentarios vienen de estudios que se están realizando en Google y en ciertas altas esferas tecnológicas en el mundo. Hay un documental muy interesante que un comunicador español, Iñaki Gabilondo, está trabajando, que os lo recomendaré si estáis interesados podéis escribirme cuando lo queráis, os lo puedo compartir, que expertos de todo el mundo hablan de esta circunstancia, que es ya un hecho real que se está trabajando en ello. Si esta revolución tecnológica nos llevara, si somos responsables, pues es improbable a espacios de menor consumo de recursos. Es decir, cuando hablamos de la nueva tecnología, evidentemente sale a conocer la realidad virtual. La realidad virtual va a conseguir que disfrutemos de lo intangible casi o igual que si lo podíamos hacer de lo físico. Y eso va a tocar, por supuesto, las estructuras del arte. El arte, como otras cosas, se va a desmaterializar, ya se está desmaterializando el arte en gran medida. Por ejemplo, pensemos en esos posibles pisos domésticos, loft, apartamentos de nueva arquitectura, high-tech, donde ya no va a haber gotelé ni va a haber papel pintado, lo que va a haber es pantalla en las paredes. ¿Qué ocurrirá con esto? El coleccionista moderno no va a tener donde colgar sus cuadros y el coleccionista contemporáneo ya sí que tendrá una base de datos de audiovisuales, de poesía visual, de fotografía digital, de performance, de documentación de performance, que simplemente con un chasquido de manos o con una verbalización accederá a la base de datos local que tiene en su domicilio y podrá visualizar cuando se levante por la mañana el nuevo videoarte de Viviola. Cuando esto ocurra, que va a ocurrir, está ocurriendo, digamos que nos estaremos acercando cada vez más a lo que podría ser el arte puro, porque será comunicación absoluta, no habrá intermediaciones, no habrá objetos físicos, el mercado del arte se habrá ido hacia otros derroteros, y cuando esto ocurra nos estaremos acercando cada vez a una suerte de deidad digital que nos llenará en tantos ámbitos que, bueno, sabrá tanto de nosotros que se convertirá en el God of Gods, ¿no? El Dios de dioses, en el sentido más oriental de la palabra, el Dios de las pequeñas cosas, que ya todos tendréis en la mente la G gigante, ¿no? Esa G de Google, que ya de alguna forma lo está haciendo, ¿no? Google ya sabe más de nosotros que nosotros mismos, ya sabe con certeza qué queremos vestir, qué queremos comer, incluso hasta de quién nos podemos enamorar, ¿no? Y aún así, voy más allá en la concepción de Dios, de dioses. Estas herramientas que estamos empoderando van a poder, como hacen muchas religiones, va a poder chantajearnos, va a poder decirnos, si no cumples con esto, vas a ir al infierno, si no cumples con esto, voy a borrar tus datos digitales, voy a banearte de la red social, voy a eliminar tus comentarios o, por supuesto, en última instancia, voy a publicar tus intimidades o borrar tu memoria digital. Esto genera un paradigma bastante interesante en lo que es la relación entre ciencia versus religión. Sin herir sensibilidades de nadie, la religión es una fe, la ciencia en algunos puntos también. Yo me siento más cercano a la ciencia, pero sí es cierto que la ciencia, bajo mi punto de vista, sí que está echándole en esa pelea, entre comillas, de ciencia-religión, sí que está un poco llevándose el gato al agua y está de alguna forma ya dando respuesta a muchas de las cuestiones que la religión planteaba como respondibles por la fe, y la ciencia está consiguiendo hacerlo gracias a la propia ciencia. Alertas de precio, Valencia, París. Alertas de precios de Siscan. Hemos encontrado un nuevo precio. Es que tengo un chivato de correos electrónicos que me lanza. Pensé que éramos nosotros, pero bueno, fue por ahí. No, soy yo, disculpa. A ver dónde estoy. Os decía el tema de la relación de ciencia versus religión. Para ello, bueno, tenemos que hablar ya en esta relación de ciencia-religión, ya nos relacionamos ya con nuestras generaciones anteriores, ¿no? Es decir, la religión sí que hay un problema, entiendo, generacional con la acepción de la religión en pos de la tecnología. Esto nos lleva a una asimilación tecnológica transgeneracional. ¿Qué significa esto? Significa lo que estáis viendo. La señora mayor adquiere un dispositivo móvil porque sabe que es la única manera efectiva de poder comunicarse con su prole o con la gente que tiene una generación mucho más inferior.
Esto de alguna forma es un paradigma espectacular porque nunca en la historia de la humanidad había habido una revolución que tocase de manera directa a todas las generaciones. Por ejemplo, la revolución, pensaré, sí, la revolución industrial, sí, porque los niños también iban en carros, o los niños también cogían el tren, sí, pero los niños no generaban industria. En la revolución tecnológica, desde muy pequeños los niños también generan contenido digital, están dentro del ecosistema de lo digital. Y por supuesto, esto nos lleva a la última de estos análisis de conceptos que hablábamos en este preámbulo para la caída, que es al open source. El open source para mí es una de las grandes piedras angulares de esta evolución tecnológica en la que estamos inmiscuidos y que de alguna forma permite que trabajos que se han llevado a cabo durante décadas, incluso durante años, se puedan replicar de manera rápida por ingenieros informáticos que cogen código, reutilizan, modifican, recomponen y consiguen un nuevo producto digital utilizable con una funcionalidad totalmente nueva, ¿no? Esto es lo que nos llevará, como todos sabéis, a la singularidad. Hablan todos del 2020 como el espacio del año en el cual pues empecemos a generar productos digitales en apenas horas, lo que equivalente ahora mismo nos costaría producirlo en años, ¿no? Y bueno, ahora sí, ya sí que vamos a entrar un poco en esa praxis de todo esta amalgama de conceptos, cómo yo me lo llevo todo a lo que es la producción artística y lo resumo en estos pequeños epígrafes, es decir, cómo reacciona el arte ante esta situación en la que nos encontramos. Y mis investigaciones me llevan a trabajar la obra de arte como una interfaz, la obra de arte como un contenedor, la obra de arte como un enlace, la obra de arte como generadora de contenido, la obra de arte como un ecosistema y la obra de arte como un archivo. Gran parte de estas definiciones, de estas conclusiones, ya se llevan haciendo desde hace mucho tiempo. Una pintura religiosa, por ejemplo, el juicio final de la Capilla Sixtina es una interfaz. Es una interfaz para conocer el Antiguo Testamento colocado para los que saben el código, para los que entienden el código religioso y entienden la iconografía relacionada con la religión cristiana. En este caso, saben qué significa una túnica roja, saben qué significa un limón encima de una mesa, saben qué significa la posición de los cuerpos, etcétera, etcétera, etcétera. Es una interfaz de comunicación. También en los sismos, podemos hablar de John Cage, que también ha salido hace poco, con sus silencios, también utilizaba el arte como contenedor. No solamente lo hizo John Cage, lo hizo también Duchamp con su aire de París, o Piero Manzoni con su mierda de artista. La obra de arte como enlace. Aquí también la obra de arte nos enlaza de manera alegórica y metafísica con contenidos que no están allí. La obra de arte evoca y se convierte en un enlace para ver otras cosas que no existen. Por supuesto, la obra de arte como generadora de contenido, piezas que son capaces de autogenerarse a sí mismas y que de alguna forma generan una segunda lectura a través de la primera. Son una herramienta de producción de contenido. La obra de arte como ecosistema. Aquí sí es cierto que quizás tengamos menos ejemplos en la historia del arte, o la obra de arte como archivo digital, que esa es una de las conclusiones definitivas del Hard Distribution. Aquí ya sí que entro en un apartado un poquito más personal y permitidme que me autorreferencie en esta sección, pero bueno, es una respuesta a estos planteamientos que creo que de alguna manera pues, es como llevar a la praxis todo este ejercicio conceptual, ¿no? Nos entendemos primero en la obra de arte como interfaz. Para ello os traigo la obra Repsat de Rosetta Version. Fue una obra que se presentó en la Galería Punto de Valencia el año pasado y es una obra en la cual la pieza, os la pongo ahora luego la pongo, pero para que no se mezclen los sonidos. La obra lo que significa es una interfaz de comunicación con el espectador, en tanto y cuanto luz, en tanto y cuanto lámpara que atrae al mosquito para que haya una interacción física con la pieza. La obra está dotada de un plug and play de USB para que el usuario en última instancia, cuando se vea atraído por este juego de luces que aluden a la misión estelar de la NASA con la Rosetta, con la misión Rosetta que se llama, que es la primera vez en la historia que se ha podido posar una sonda en un cometa y poder tomar datos objetivos del origen de la piedra,
temporales, itinerales, 1000 historias, me parecía la excusa perfecta para realizar esa analogía, esa lámpara interactiva que atraía al usuario mosquito para descargar información a través de un USB. Os pongo el vídeo para no interferir con mi voz y lo entenderéis mejor. Esta es la parte donde están los pendrives que están a disposición del público, y lo que hace la obra es expender archivos digitales a través de esta interfaz, de este juego visual, y después la pieza responde, una especie como de juego robótico, responde al usuario con este juego en señal como de agradecimiento o en señal de respuesta de que ha habido una interacción. Digamos que eso, para resumir, es la obra de arte como interfaz. Nos llevamos ahora a la obra de arte como contenedor. En Framed Memory Card, Daniel, me quedan como 5 o 6 minutos, ¿vale? Sí, exactamente. Veo. Vale. Vas contabilizando bien el tiempo. Perfecto. Dale. Vale. En Framed Memory Card, aquí no hay interacción posible con el espectador, sino que aquí aludo también al mercado del arte. La interacción se produce en el momento en el cual el comprador adquiere la obra y tiene la posibilidad de desempaquetar esta pieza de aluminio de 40 kilos, aluminio macizo, que guarda en su interior una tarjeta de memoria con archivos digitales. ¿La idea cuál es? La idea era una contraposición entre lo que es un contenedor digital, que es la tarjeta de memoria, con el contenedor escultórico, que es un volumen mastodóntico muy pesado, que es por contraposición todo lo contrario a la tarjeta de memoria, ¿no? Igual es una pieza que lo que hace es una escultura que realmente lo que contiene es información digital, es decir, el arte como contenedor de información digital. La obra de arte como enlace. En este caso, en Spinning Around the Disk, la pieza está conformada por 8 discos duros que que voluntariamente no contienen información en su interior, sino que lo que contiene información es en la carcasa. El dispositivo de almacenamiento por excelencia de la cultura contemporánea, en este caso, se convierte en un link, un enlace, una extensión de una URL, de una página web, que nos lleva a este espacio, nos lleva a una página web donde podemos encontrar, ahora os enseño el vídeo, este es el disco duro, el detalle, donde podemos encontrar una fragmentación de hasta la fecha la imagen más grande en píxeles que el hombre había generado, que es la imagen de la galaxia Andrómeda, una imagen que pesa cerca de casi 4 gigas, que a su vez está transformada en sonido. La idea de la pieza es precisamente jugar con la información, con la accesibilidad de la información de la obra de arte como enlace. Entonces, el espectador, cuando se acerca a la pieza, los discos empiezan a girar y hay una especie como de juego maquiavélico entre que el espectador quiere introducir en su dispositivo móvil la extensión de la URL que está en el disco, pero claro, cuando se acerca esto empieza a girar, ¿no? Muestro detalle de cómo funciona la pieza. Y me agarré a una frase de Einstein que dice que la información no es conocimiento. ¿Vale? La pieza, como os decía, es una especie de juego macabélico de acceso a información de enlaces. Es un poco es una analogía física de lo que será un link roto, ¿no? Para que nos entendamos.
La obra de arte como generadora de contenido. No están muchas imágenes porque es el próximo proyecto que estoy cerrando ahora para diciembre aquí en Valencia. Es una instalación en la cual son unos módulos que están ya diseñados, están en producción. Son unos módulos que se convierten en esculturas que lo que están haciendo es renderizar imágenes tridimensionales en tiempo real. Es decir, la exposición se basa en el momento en el cual se crea la imagen digital en los computadores. La exposición dura aproximadamente 1 mes y medio y durante ese periodo de tiempo los ordenadores, 12 unidades de ordenador, no paran continuamente de generar archivos digitales, que son imágenes prediseñadas como la que estáis viendo en pantalla, que tienen que ver con el propio nombre del proyecto, que es File Genesis, que es un guiño a la palabra filogenesis, que como sabéis filogenesis es una progresión de algo en el tiempo. Y en Génesis lo que yo propongo es una especie como de análisis sobre el origen de la propia imagen en la cultura occidental, oriental, etc., ¿no? La imagen que estáis viendo, por ejemplo, es una imagen obtenida en Blender con un render en el cual estáis viendo un territorio que tiene la textura de una imagen de las cuevas de Altamira, es un bisonte, y luego hay como bolas de Pokémon que están sobrevolando esa orografía descompuesta del terreno. Es una total contraposición del espacio privado íntimo de los orígenes de la imagen, que es Altamira, con esa imagen deslocalizada que ha propuesto Pokémon con realidad aumentada, en la cual el usuario ve cosas que no están en un espacio infinito que es el mundo de la ciudad, ¿no? Os muestro también tecnometrías en el cual hablamos del arte como ecosistema, como conversión de datos. En tecnometrías lo que yo desarrollo es una transformación de datos de usuario a través de dispositivos móviles. Lo que hago es documento físicamente a los participantes del proyecto y después con el dispositivo cargado de información de ellos realizo mediciones físicas del espacio museístico. Y voy desarrollando transcripciones de datos, tanto objetivos de bytes, megas, etcétera, como del propio dispositivo en el espacio. ¿Cuántos dispositivos caben en este espacio? En el caso del CAC de Málaga, mirad la cantidad de iPhones que entraron. Y bueno, se configura como una performance en vivo donde voy haciendo estas analogías de información en el espacio y en el tiempo. Lo que provocaba con tecnometrías era, claro, decirle al usuario: en este dispositivo que estás viendo aquí, tú estás representado con un vídeo, con una fotografía, pero en este espacio caben cientos de miles de dispositivos como este, con lo cual tú puedes estar duplicado, triplicado, cuantificado infinitas veces gracias a lo digital. Entonces conseguía hacer una transformación de la percepción del espacio museístico gracias a la intervención. Y por último, y ya acabo, el famoso, el archiconocido, perdón, me he anticipado. Me falta hablar del archivo de la obra de arte como dato, como archivo, perdón. En el caso de Gutenberg Discontinuity, es una obra que hago en colaboración con Rubén Tortosa, un profesor de la Universidad de Valencia. Lo que hacemos es enterrar archivos digitales únicos, es un poco el germen del Hard Disk Museum, y lo que hacemos es, en ese ordenador hay un solo archivo que previamente ha dado vida a la impresión que veis aquí a la derecha de un disco duro en 3D. Ese archivo, al ser enterrado, hace y convierte esa impresión de ese disco duro en un objeto de coleccionista, un objeto único, porque hemos cercenado la cadena de reproducción del arte digital. Hemos cercenado que el archivo solamente está en ese ordenador y para volver a replicar una copia exacta de ese disco duro teníamos que desenterrar el ordenador y volver a ponerlo en la cadena de producción. Y dentro de esa misma línea también de trabajo está la obra Make It Disappear de Kossuth Chair, donde lo que hice fue digitalizar la obra de Kossuth, la famosa 1 y 3 sillas de Kossuth, convertí y realicé la versión digital, la introduje en una tarjeta de memoria y la ingerí como parte de una acción en vivo, haciendo desaparecer el concepto de la silla de Kossuth gracias a una revisitación, a una actualización de la obra a través de lo digital.
Y como os decía, por último, el gran protagonista, que Daniel os ha mencionado en momentos previos a mi intervención, que es el Hard Disk Museum, que es ya como una consecuencia, podríamos decir que institucionalizada, de lo que es el trabajo de la obra de arte con el dato. El Hard Disk Museum es un repositorio de archivos únicos de arte digital, documentaciones, obras de arte interactivos, fotografías, glitch, tenemos de todo, vídeo, no sé, hay de todo, de artistas de todo el mundo que están empezando a colaborar con el proyecto. Ya somos más de 40 artistas participando de la iniciativa. El proyecto viaja, lo presentaremos en Barcelona antes de fin de año seguramente, va a Madrid en febrero y esperemos que vuelva a pisar el territorio sudamericano para el próximo verano español. Es tan sencillo como lo que veis, es un disco duro que almacena en su interior obras de arte de artistas como Aram Bartol, que ya lo hemos mencionado, Esteban Gotaso, Gregory Chatomsky, Laís Pontes, María Cañas, no sé, hay una gran cantidad de artistas, Brian McKern, Jorge Cruz, perdón, Castro, no sé, podía estar un buen rato mencionando a grandes colegas de la profesión, a grandes amigos que ya lo son gracias a este proyecto, y sin duda es mi juguete, es mi hijo predilecto y encantado de compartirlo con vosotros. Así que, Daniel, no me quiero extender más, podríamos hablar de esto 1000 horas. Yo soy un entusiasta absoluto de estos temas, es uno de los motivos por los cuales me lancé a estar estos casi 3 días sin dormir, haciendo lo que puedo en la parte valenciana. Y nada, reiterar mi agradecimiento a poder transmitiros mis obras, espero no haber sido muy pesado. Sé que soy muy intenso, lo siento, pero bueno, así es como sale y ante todo hay que hacerlo sin mentir, ¿no? Así que nada, aquí tenéis mis elucubraciones en tanto y cuanto al New Media Art y a todo lo que significa el hipertexto para mí en la era del dato. Bueno, Solimán, a ver, un aplauso por favor. Aquí escucha. Por mí.